Muchas gracias, ciudadano presidente. Adelante. Ciudadanos legisladores y legisladoras. El 5 de febrero del año que corre, el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas, haciendo uso de su facultad constitucional de iniciador de leyes. Perfecto. Lo hizo por varias razones. Una, por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo. Y la segunda, porque en el Congreso de la Unión no logró el movimiento mayoría calificada y le fueron rechazados reformas fundamentales por revancha, como la energética, la eléctrica, la de bienestar, la de austeridad, la de la Guardia Nacional y otras que son en beneficio de la población. Ese es el origen de lo que ahora tenemos. Revancha. El presidente López Obrador planteó al pueblo de México un plan, el Plan C. Y nosotros, lejos de la violencia verborreica, de la violencia de personajes que se autoengañaron, fuimos a la calle, fuimos a tocar puertas, hacíamos las reformas del presidente López Obrador. No nos engañamos, a nadie engañamos. Por eso el movimiento se siente muy orgulloso. ¡Años en este país! ¡Presidente! ¡Últimos años en este país! Por eso, ¡presidente! Por eso ganamos. Y eso nadie lo puede ocultar. Por eso fue que ganamos. Óiganlo bien. Propios y extraños, tirios y troyanos. Ganamos con esa propuesta 256 de 300 distritos. El 85% de los distritos en el país. Se supone que están hablando de la reforma al Poder Judicial. Otros y otras eso no tiene se autoengañan y no analizan con seriedad por qué disminuyeron de 120 a 70 diputados. Porque así lo quiso el pueblo. Porque la gente los abandonó. Bueno. Porque la gente los dejó. Palabras del diputado Ricardo Monreal Ávila, diputado por Zacatecas. Ok, vamos a hacer esto. Yo les voy a ser muy sincero. Yo soy partidario del Movimiento de Regeneración Nacional. Coincido con sus creencias, con el movimiento, con el populismo, pero esta reforma no. El presidente de la República, Andrés Manuel, ha tenido trabajos atinados en otras cuestiones, en otros proyectos dentro de su función de presidente de la nación. Pero esta reforma al Poder Judicial, no. ¿Por qué? Ahorita les voy a dar mis motivos. Antes que nada, soy partidario del movimiento y seguidor de Andrés Manuel López Obrador por una simple y sencilla razón. Soy tabasqueño igual que él. En mi pueblo, en mi estado, supe cómo trabajó él mucho tiempo. Me consta su historia. Entonces, todo marchaba bien, pero esta reforma no. Quiero abundar a que muchas personas
confunden los términos del Poder Judicial de la Federación a el Poder Ejecutivo. Muchas personas dicen, si va la reforma al Poder Judicial, fuera los corruptos del Ministerio Público, fuera los corruptos de la Procuraduría, fuera los corruptos jueces. Están mal, están muy mal. No va por ahí. Ministerio Público, Fiscalía Regional, General, Estatal, lo que sea, está dentro de la línea del Poder Ejecutivo. Nada tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación. Así son los tribunales del fuero común, de cuantía menor, de primera instancia. Son varacitos que vienen del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es el que se encarga de hacer ley. No la aplica, o tal vez la puede llegar a aplicar, pero de manera subjetiva. Hace ley mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son quienes velan y salvaguardan la Carta Magna, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ir en contra de ellos es ir en contra de la misma Constitución, es ir en contra del mismo pueblo. Y ahorita, yo José Luis Gallegos, siento temor por qué vaya a pasar más adelante. Lo dijo Ricardo Monreal. Obrador propuso estas reformas de ley constitucionales en revancha por todos los proyectos que se les tumbaron en el Poder Judicial de la Federación. Cuando se fueron a amparo, cuando se fueron a revisión, cuando se fueron a amparo directo, etc. Cuando estaba en la cancha del Poder Judicial de la Federación, en este caso de la Suprema Corte de la Justicia, o de Justicia de la Nación. Entonces, esta reforma va a reducir los ministros y los magistrados que integran las salas del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va a reducir también el periodo en el que ellos van a estar ejerciendo como jueces o magistrados o ministros. Entonces, da la casualidad que nosotros vamos a tener la oportunidad de votar por esas personas. Punto número 1. El pueblo no sabe por quién vota. Y me refiero cuando vota para candidatos a diputados locales, diputados federales, senadores, presidente municipal, a lo mejor sí sepan, gobernador obviamente saben, y presidente saben. Pero al momento en que están en la urna y les pasan las 5, 6, 7 boletas para que tachen ahí el partido de su elección, lo hacen sin saber las propuestas electorales de cada uno de esos candidatos que están siendo sometidos a votación. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo van a conocer la trayectoria de un licenciado en Derecho que tenga como mínimo 8 años de experiencia trabajando en X cosa y que tengan cartas de recomendación? Ojo, si la influencer Wendy Guevara, si el influencer Kuno se les ocurre, no sé, a lo mejor imaginemos un supuesto sin conceder, que tengan la licenciatura en Derecho y que hayan ejercido durante 8 años y que tengan obviamente unas cartas de recomendación, se postulan para jueces de distrito y la población dice, No, pues vamos a poner a la Wendy, vamos a poner a Kuno, es el mejor. Con eso resumo muchísimas cosas de la reforma al Poder Judicial. No sé por qué tanto odio a la Suprema, si quien propone a los jueces y a los magistrados, más bien dicho, es el mismo presidente de la República. Los propone y el Senado de la República es quien se encarga de ratificarlos o no. Entonces, poner o someter a votación a los jueces de distrito, a los magistrados, se me hace una burla al pueblo y a los conocedores de derecho. ¿De dónde van a sacar el dinero para postularse?
y para que puedan soportar una elección. Porque no va a ser una elección pequeña, va a ser una elección tal cual como un presidente de la nación, porque va a ser federal. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero las personas que se postulen para esos puestos? Obviamente de partidos políticos. Afiliados, a ustedes ya saben a dónde van a estar afiliados. La mayoría van a tener fines políticos con partidos que ya sabemos que tienen la mayoría. Entonces mi temor es que no va a haber filtro. No va a haber filtro. Las propuestas ahora de la próxima ya presidente van a pasar, van a ser votadas a favor por la mayoría en el Congreso, por los diputados que comprenden la coalición, los aliados, PT, Verde, Movimiento Ciudadano y desde luego Morena. Entonces, no va a haber filtro. ¿Por qué? Va a pasar sin ver cualquier propuesta de reforma de ley que hagan. Y si existiese algún recurso de apelación, algún amparo, algún recurso de revisión que opere atinadamente a esa reforma, pues arriba la van a confirmar. Entonces, queridos suscriptores, hemos llegado a donde la oposición tenía miedo y que yo me burlaba en su momento, claro está, porque pues ellos estuvieron más de 70 años en el poder, cambiando el tricolor con el color azul y blanco, y no supieron hacer su trabajo bien. Al contrario, hicieron muchos daños para la nación. Y suponíamos que Obrador iba a hacer este cambio, ¿no? En 6 años, no pudo. Entonces ahorita, todo lo que propongan, sea bueno o malo, va. ¿Por qué? Porque prácticamente está hecho la reforma al Poder Judicial. Y recalco, no es una reforma a que los jueces penales, a los jueces de primera instancia, no va dirigida al Ministerio Público, señores. Va dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquellas personas que hacen jurisprudencia, que hacen, ven amparo directo, amparo indirecto, va dirigido a eso. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Estés o no estés a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación? Es un hecho que va. Y desafortunadamente vamos a sufrir las consecuencias. Una última cosa. Dentro del paquete a la reforma al Poder Judicial de la Federación, viene en su última parte, en las letras chiquitas, que se hagan, derivado de la Suprema Corte de Justicia, unos formularios, unos formatos, unos machotes muy didácticos, que vayan dirigidos a la ciudadanía, para que ellos omitan contratar abogados y puedan defenderse solamente ellos. Entonces, Batres dice, pues vamos a poner a la disposición de la ciudadanía unos formularios, unos formatos, para que ellos sean sus propios abogados. Caray, yo, teniendo la licenciatura y una maestría en Derecho Civil Familiar, me he topado con cada persona que dice ser licenciado en Derecho, que nada más porque se sabe el 16 y el 14 constitucional, dicen ser licenciados en Derecho. Y cuando ya estamos en el juicio, en el procedimiento, en el desahogo de las pruebas y en el mismo desahogo de la litis, pues no saben absolutamente nada. ¿Cómo ustedes van a decirme que una persona que no está preparada y que no tuvo una licenciatura, ponte, yo estudié 5 años la licenciatura en el último plan rígido de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y ahorita hay licenciaturas de año y medio, 2 años, 3 años, no sé. No tuvo esa preparación, no conoce el sistema judicial. Dime, ¿tú qué piensas acerca de eso? Yo estoy muy sacado de onda, de verdad. Y lo digo así, estoy sacado de onda, consternado, porque esta reforma es sí o sí que va. Pero bueno, la última palabra la tendrá el tiempo. Solamente el tiempo nos dará la razón o no nos dará la razón. Pero bueno, yo quiero saber qué piensas tú acerca de la reforma al Poder Judicial. No al Ministerio Público, porque no va en ese tenor. Olvídense de eso. Y es que yo entrevisto a mucha gente, platico con mucha gente. Me dice, Vaya, que quiten a los ministerios públicos. pues hijo, no va sobre eso. La reforma del Poder Judicial no va sobre eso. Que quiten los jueces corruptos de los tribunales. Caray,
no van sobre ellos, van sobre los ministros y los jueces de distrito. Un último ejemplo y fácil. La fiscalía, los tribunales, bueno, los juzgados de cuantía menor de primera instancia, los de fuero común, pues, hacen su trabajo. Hay un abogado de la parte actora, un abogado de la parte demandada, los dos se pelean en la litis, gana quien ustedes quieren, o pierde quien ustedes quieran. Entonces, esa sentencia, ganada o perdida, más bien perdida, se va al colegiado, con los ministros. Y los ministros, pues, se encargan de dirimir ese amparo. Si la parte que perdió en el fuero común, que se fue a amparo, no está de acuerdo con la sentencia que sacó el colegiado, se van a la Suprema Corte. Y ahí es donde la Suprema Corte dice, a ver, chicos, tráiganme sus pruebas, mándenme el expediente completito. Bueno, eso se hace también desde los juzgados de distrito. Mándenme los expedientes, sus pruebas. Él solamente analiza lo que ya hicieron los de abajo. Él no puede meter las manos al proceso. Porque eso sería ilegal. Entonces se encarga de ver, ok, aquí el abogado tal hizo tal cosa, metió un recurso de esto, de aquello, de acá, desahogó bien sus pruebas. Ahora el abogado de la parte demandada no acudió a las audiencias, no aportó pruebas, no hizo nada en el juicio. Nos vamos con los de distrito y el de distrito le dice al demandado, ¿qué me alegas si no hiciste el debido proceso? No te defendiste, perdiste de manera correcta. Te adoleces y te vas a la Suprema Corte. Y la Suprema va a decir lo mismo. ¿Sabes qué? No te concedo ni la suspensión ni nada. ¿Por qué? Porque las cosas se hicieron bien. Y ponte tú, le tienes que pagar o tienes que entrar a la cárcel, o etc. Pero ya lo dijo la Corte. Ojo, la Corte no entra al proceso. El proceso ya se hizo abajo. Él solamente analiza lo que les están otorgando. Bueno, pues espero que haya quedado más o menos explicado lo del Poder Judicial de la Federación y que no se dejen engañar. Ustedes son muy inteligentes para que se dejen engañar, ¿vale? Aguas con las reformas, agua con lo que se viene, aguas con este cambio, ¿sale? Los quiero mucho. Cuídense. Saludos.